Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, qué bueno que nos acompañas el día de hoy una vez más. Hoy continuamos con nuestras enseñanzas para líderes y servidores de Iglesia Nueva Vida. El día de hoy estaremos hablando del séptimo paso, líder de líderes. Hemos visto a través de las semanas pasadas cómo es que Dios puede hacer la obra en nuestras vidas de tal manera que en la visión que tenemos en la iglesia, tú puedes encontrar tu lugar en estos siete pasos que tenemos para seguir creciendo y desarrollándonos. Hemos llegado al paso número 7, donde creemos que una persona que puede ser líder de líderes, que puede estar al frente de ministerios, de los líderes de ministerios, es una persona que debe reconocer lo siguiente: en la palabra de Dios encontramos la continua exhortación a seguir desarrollando el llamado talento y don. Para todos aquellos que Dios nos ha dado el privilegio de poder estar al frente de ministerios y al frente de líderes, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en mente todos nosotros. Necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir desarrollándonos. No podemos pensar que el nivel que tenemos, la capacidad que tenemos, el don que tenemos, ya no necesita nada de nuestra parte para que sigamos creciendo. Al contrario, el don y la gracia de Dios están presentes y eso es gracias a la misericordia de Dios que Dios nos da. Pero nuestra responsabilidad es desarrollar nuestro talento y habilidad de una manera que vayamos creciendo. Y eso se desarrolla cuando trabajamos con personas. Y tú te vas a dar cuenta cuando eres un servidor, una persona parte del equipo, el asistente del líder del equipo, el líder del equipo o el líder del equipo, te vas a dar cuenta que cada etapa, cada función es muy diferente y requiere algo diferente. No podemos pensar que servir de la misma manera que cuando yo era un miembro del equipo, voy a hacerlo cuando yo soy líder o cuando yo soy el líder del líder. Al contrario, tú te vas a dar cuenta cómo la responsabilidad crece y cómo es que nosotros tenemos que seguir desarrollándonos. Y algo que es bien importante al ser líder de líderes es nuestra madurez. Mira, el liderazgo es como la madurez, no llega automáticamente con la edad ni el tiempo. Si tú eres un líder de líderes o aspiras a estar al frente de personas que dirigen equipos y tener esta clase de liderazgo, necesitas reconocer que se va a ocupar madurez. Y la madurez no llega porque tengas 20 años en la iglesia. Puede haber gente en la iglesia que tiene 20 años y es bien inmadura. Puede haber gente que tiene 20 años en la iglesia y no tiene liderazgo, no está ejerciendo liderazgo, no está al frente de líderes o no está al frente de equipos o ni siquiera está sirviendo. Pero nosotros necesitamos reconocer lo siguiente, que si tú y yo somos líderes de líderes, tenemos una responsabilidad muy grande. Y junto con ello, necesitamos crecer en liderazgo, en habilidad, en madurez. Necesitamos tener este pensamiento de que aún hay más para aprender, aún hay más para crecer, aún hay más que yo necesito cambiar. El día que tú llegas a pensar que ya eres o tienes lo suficiente para estar al frente de ese equipo, de ese ministerio, es el día que vas a empezar a declinar en tu liderazgo. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de siempre puedo seguir creciendo, puedo aprender, puedo mejorar, puedo seguir adelante. Dios quiere que yo crezca. Mira, vamos a mirar algunas escrituras bíblicas donde vas a encontrar esta idea, este pensamiento acerca del crecimiento, de la madurez, del liderazgo, del estar al frente de personas y qué gran responsabilidad es. Filipenses 3:12 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Cuando miramos esta palabra del apóstol Pablo, da a entender que él mismo no se considera, aún en la capacidad que él tenía, como él predicaba, evangelizaba, ministraba, discipulaba, aún ahí él podía tener este pensamiento de aún no lo he alcanzado, aún no lo he logrado. Y está hablando en un contexto a un grupo de creyentes, obviamente. Y nosotros tenemos que tener este entendimiento de que no importa cuánto maduremos y crezcamos, siempre hay más que podamos lograr. En Filipenses 2, 3, 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, una persona inmadura no puede ver por los otros. Una persona inmadura no puede mirar a los demás como superiores a sí mismo. Una persona inmadura continuamente va a estar en contiendas, en desacuerdos, en pleitos, en roces, en desagrados o desánimos que pueda estarse sintiendo. Pero una persona madura, un líder maduro, es alguien que entiende que su equipo y los que forman su equipo tienen habilidades, talentos y dones diferentes y sus capacidades son diferentes y necesita aprender cómo tratar con cada uno de ellos. Y ahí se requiere mucha humildad.
Se requiere que aunque yo sea el que tenga el título, yo sea un siervo de ellos que les ayuda. Necesito entender como líder que yo no estoy para contender con la gente, sino para solucionar. Hay personas que les encantan los problemas, traer problemas, pero hay quienes como líderes deben de entender lo siguiente. Dios nos llamó a traer soluciones, no problemas. Dios nos llamó a traer resultados, a traer soluciones para que la gente pueda seguir creciendo. Algo de lo que el líder de líderes tiene que entender es, tú no puedes estar sirviendo con una mentalidad de qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te complace, qué es lo que tú prefieres, sino decir, qué es lo que mejor va a beneficiar al equipo, qué es lo que mejor va a beneficiar a los líderes, qué es lo que mejor va a beneficiar a la gente nueva en la congregación. Y continuamente estar viendo de esa manera, no qué puedo sacar a cambio, o cómo yo puedo beneficiarme, o cómo yo me puedo sentir mejor. No, aunque nos cueste incomodidad, aunque nos cueste sacrificio, la mentalidad del líder de líderes es esta. Yo veo por los demás, yo los considero como superiores en el sentir de tratarlos con humildad, con respeto, con ese sentir de quiero ser de bendición para tu vida. No con el sentir de yo tengo el título y tú respondes y tú eres el que hace las decisiones como miembro del equipo. No, mi humildad me debe llevar a reconocer estoy aquí porque Dios quiere. Si tú eres líder o si tú eres líder de líderes ya, y si estás en ese caminar, Dios te ha llamado a vivir con humildad. Entre más responsabilidad Dios nos dé, más compromiso tenemos con Dios y con la gente de rendir esas cuentas a Dios y al ministerio de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Mire, después de reconocer que Dios nos ha llamado a servir, debemos de ser intencionales en desarrollar el líder en nosotros cada día, estableciendo prioridades. Si tú eres líder de líderes o anhelas algún día tener ese liderazgo, tú tienes que saber que cada día tienes que ser intencional. El crecimiento no se da por casualidad. El crecimiento no se da porque una vez lo intentaste solamente. Tenemos que ser intencionales continuamente en las áreas que tenemos que crecer. Ahora, hay muchísimas cosas que pudiéramos estar haciendo, pero lo que más necesitamos hacer es desarrollar prioridades. No podemos hacer todo. No podemos hacer todo. Necesitamos reconocer cuál es la habilidad, el talento, el don, la gracia y el llamado que Dios nos ha dado y trabajar en ello continuamente. Si tú eres líder de líderes, tú tienes que establecer prioridades. El crecimiento en el líder no es opcional, es un deber. Entonces déjame decirte, líder, si tú tienes ese título de líder, estás al frente de un equipo, es tu deber crecer, es tu deber madurar, es tu deber seguir adelante en tu vida espiritual creciendo y no ser la persona que culpa a otros por falta de crecimiento, no ser una persona que reniega de la gente simplemente porque no están haciendo lo que tú les estás diciendo. Tú tienes un deber y tu deber es crecer. No es opcional. Si tú eres líder o líder de líderes, no es opcional tú madurar o tú crecer o tú salir adelante en el equipo que tú estás ministrando a la gente. Es nuestro deber. Todos nosotros tenemos que estar intencionalmente creciendo. Mira, este pensamiento de crecer se presenta en muchas formas en la Escritura. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pablo les da a conocer, crezcan en esto, en esta gracia del Señor y en el conocimiento de nuestro Señor. Debe haber un crecimiento del conocimiento de la palabra, debe haber un crecimiento en nosotros del conocimiento de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, lo que quiere hacer en nuestro equipo y nos llama a estar creciendo. Mira, el apóstol Pablo en Efesios 4:13-15 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos lleva a nosotros a conocer esto. Dios nos llama a crecer. Y una de las maneras que tú creces espiritualmente y creces en la palabra, que va a suceder como respuesta a ello es que no cualquier viento te va a llevar para ahí para acá. No cualquier doctrina errónea te va a cambiar. No cualquier cosa te va a mover, pero tú sigues creciendo en Cristo. Todos nosotros somos llamados a crecer. Como líder necesitamos crecer. Mira, el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Entonces, ya sea que tú me escuches aquí, tengas un día, apenas nos conociste, apenas nos estás viendo, nunca has visitado la iglesia, o empiezas a leer la Biblia y empieza a ver un deseo en ti de decir, ¿dónde empiezo? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo incluirme en la iglesia? ¿Cómo puedo ser parte de un equipo? ¿Cómo me puedo convertir en servidor? ¿Cómo me puedo convertir en líder o en líder de líderes? El primer sentimiento, deseo, anhelo que el apóstol Pedro presenta a estos creyentes es, ten un deseo como un niño que desea la leche, un niño recién nacido. Esos niños lloran por el alimento. ¿Qué quiere decir esto? Pedro pone el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, para crecimiento, para salvación, para conocer cómo somos salvos, quién nos salva, por qué nos salva, cuál es el llamado de Dios a nuestras vidas. Y por ahí podemos empezar muchos de nosotros. Nuestra vida espiritual necesita tener ese deseo, ese anhelo espiritual de crecer para el Señor. Mira, en Hebreos 6.1 también miramos. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. El escritor a los Hebreos llama a estos creyentes que parece ser que el contexto es que ya debería de haber ciertas personas en un crecimiento, en un nivel más arriba, en un nivel más profundo de la palabra, del entendimiento, de lo que Dios hace en sus vidas y lo que Dios los llamó a hacer. Y que no sea necesario volver a los rudimentos, no sea necesario volver a lo básico, a lo que ya se debería saber. Como líder no solamente tenemos que crecer en capacidad o habilidades, tenemos que crecer en conocimiento de la palabra, en entendimiento y crecimiento espiritual de lo que Dios nos llama a hacer. Es muy bueno lo que vamos a ver ahorita de preparar nuestras prioridades, de hacer cierto tipo de plan para crecer y mejorar como líder, cómo le hablamos a la gente, cómo tratamos, cómo solucionamos problemas, todo eso, pero no hay competencia, por decirlo así, en uno sobre lo otro. Lo espiritual tiene que crecer, la capacidad tiene que crecer, nuestro conocimiento de Dios tiene que crecer, nuestra habilidad con la gente tiene que crecer, nuestro deseo de saber más de Dios tiene que crecer y nuestro deseo de servir a la gente tiene que crecer. Entonces nosotros somos llamados como líderes de líderes a crecer en todo para que muchos sean beneficiados. Mira, al crecer como líder debemos desarrollar la capacidad de solucionar conflictos. Una de las cosas que debemos de tener aquellos que estamos al frente de líderes es, primeramente, no ser conflictivos nosotros mismos. Porque si nosotros somos conflictivos ya tenemos un problema serio porque somos líderes. Tenemos que ser personas que traen soluciones. Y a veces traer soluciones es muy fácil cuando eres tú solo. Pero cuando ya hay 4 personas envueltas, cuando hay 10 personas, cuando hay 20 personas con diferentes pensamientos, ideas de cómo lo harían, cómo no lo harían, qué harían, o por qué se ofenden o por qué no se ofenden, tú te empiezas a dar cuenta, ok, aquí hay un conflicto en mi equipo, hay un conflicto entre la persona y yo, o entre la persona y la visión, no la entiende, o yo no entiendo la visión, y como lo quieras llamar. Y conflictos va a haber en la vida, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera. Y como líderes tenemos que desarrollar la capacidad de solucionar conflictos. Entonces, para empezar, si eres una persona que le huye a los conflictos, y me refiero a esto, cuando ya el conflicto está. Si eres una persona que le huye, no vas a poder estar al frente como líder mucho tiempo. Te vas a frustrar, te vas a cansar, o la gente contigo no va a querer seguir en tu equipo porque hay conflictos que tienen que solucionarse. Ahora, si tú eres una persona que no sabe cómo solucionar conflictos a nivel equipo, porque algunos creemos que sabemos lo que tenemos que hacer para nosotros mismos, pero cuando ya se trata de un equipo entero, empezamos a ver diferente la situación. Entonces, tú tienes que desarrollar esta capacidad de solucionar conflictos. Te voy a mencionar 3 cosas en cuanto a esto. En la vida de liderazgo siempre habrá problemas. Ahora, número 1, cuando los problemas llegan es no hacer nada. Esto es esperar que pase lo que tiene que pasar. Si tú eres una persona que no tiene la capacidad de solucionar conflictos, probablemente no vas a hacer nada. Vas a dejar que pase el tiempo. Y yo creo que todos empezamos en ese nivel cuando no sabemos cómo solucionar conflictos o no nos gusta enfrentar problemas. ¿Okay? Hay gente que prefiere déjalo, no le digas nada, ya que se quede así, ya no hay que hacer nada. Pero eso de no hacer nada no va a solucionar nunca un conflicto. Lo va a esconder, lo va a tapar, lo va a detener por mucho tiempo, pero tarde que temprano va a volver a salir. Ahora, fíjese cuando hablamos acerca del conflicto, cuando hablamos acerca del que va a solucionar o va a presentar soluciones. Cuando miramos Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada.
Muchos de nosotros deseamos que se acaben los pleitos, los problemas, las divisiones, las luchas, cualquier cosa en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en la iglesia, en nuestro equipo. Pero no hacemos nada. Nomás deseamos. Y vamos a ser como el perezoso. Pues vamos a desear, pero nunca va a solucionar nada, nunca va a alcanzar nada, nunca va a resolver nada. Dice, más el contraste es el alma de los diligentes, que es aquellos que dicen, ok, yo tengo que hacer algo, aquí hay un problema, yo tengo que traer una solución. Recuerde, usted no es una persona que trae conflictos, ni debería ser conflictiva, debe ser la persona que trae soluciones a toda situación. Sus miembros del equipo necesitan que usted sea así. Su líder del equipo necesita que usted sea así. Ahora, número 2, en cuestión de la resolución de conflictos o la solución que se presenta ante los problemas, es hacer algo incorrectamente. Esto es tomar decisiones sin consultar a Dios, su palabra y sus pastores. Mire, Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Hay personas que dicen, no, yo sí, yo lo enfrento, yo lo confronto, yo le digo, pero a veces en esa acción que tomas te estás precipitando a no escuchar, a no entender bien la situación, a no analizar a la persona, lo que dice o la contraparte al respecto. Les voy a dar un consejo a aquellos líderes que quieren seguir creciendo, líderes de líderes o líderes de equipo. Cuando hay un conflicto, nunca escuche solamente un lado de la historia. Y nunca deje que un lado de la historia le esté convenciendo de algo si no ha escuchado la otra parte de la historia. Y cuando usted va a escuchar para solucionar conflictos, nunca escucha para ver quién tiene la culpa. Usted escucha para ver cómo provee una solución. Entonces, uno de los errores de algunos líderes es que se precipitan, se enojan, se frustran, se molestan, se incomodan y se desahogan con los miembros del equipo y se desahogan con los servidores. Y no es correcto como un líder que eres, aunque es humano. Todos nosotros alguna vez quizá nos hemos desahogado con alguien y después le decimos, perdóname, discúlpame, no quise decir eso. Pero la verdad es que cuando tú ya dices algo ya es muy difícil retomarlo. Ya no depende de ti si la persona perdona o no perdona, no depende de ti si la persona va a recordar eso el resto de su vida, porque hagas lo que hagas ya depende de la persona misma. Y esto es algo difícil para muchos líderes de entender. Porque dicen, ¿por qué no me has perdonado si hace tanto que ya pasó? ¿Por qué no has olvidado eso? Y como humanos pensamos que estamos correctos en decir eso, pero cada persona vive un proceso diferente de sanidad emocional y sanidad espiritual. Por eso yo continuamente les digo, usted no es responsable de cómo la persona se siente y cómo responda a lo que usted está haciendo o dirigiendo, pero usted es responsable de lo que está diciendo. Usted es responsable de usted mismo, usted es responsable de sus palabras. Pero a veces los líderes no saben sobrellevar cuando alguien en el equipo sigue recordando algo mal que hiciste hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y como líderes tenemos que entender, necesitamos escucharles y ver en qué situación están. Entonces, aprendamos a escuchar pronto y a responder lentamente. Número 3, en la vida de liderazgo siempre habrá problemas. Hacer algo correctamente es tomar decisiones con la dirección de Dios y la actitud correcta. Dice Pablo a los filipenses, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El apóstol Pablo entonces nos enseña este texto y esto es lo que queremos hacer en cada equipo, cada líder de líderes. Siempre debemos de hacer algo cuando hay un conflicto, pero lo que debemos de hacer no es apresurarnos, no es desahogarnos, no es molestarnos. Es decir, ¿cómo soluciono esta situación, esta división, este roce, este conflicto, este malentendido o esta ofensa totalmente planeada? Porque hay veces que habrá personas que te quieren ofender, pero habrá veces que habrá personas que nunca te quisieron ofender. Y es muy diferente. Entonces, nuestra actitud que tomemos al hacer algo debe ser hacerlo correctamente, viendo por los intereses de los demás, no por el mío. Cuando tú reconoces esta parte de tu liderazgo en tu equipo, te das cuenta que siempre tendrás que crecer porque los problemas siempre los va a haber. Las opiniones diversas las va a haber. Y eso va a causar conflicto. Entonces tú eres llamado a eso. Ahora, como líder, otra de las áreas que tienes que cuidar mucho es priorizar. Tienes que tener prioridades. Ahora, mire lo que dice. Un líder debe establecer prioridades, pero hay quienes solo establecerán prioridades hasta que llegue la crisis. Usted y yo tenemos como líderes que tener prioridades, tenemos que agendar, tenemos que tener un calendario, tenemos que tener organizada nuestra vida en todas las áreas lo mejor posible. No estoy hablando que seremos perfectos, no estoy hablando de que no va a cometer errores, no estoy hablando de que no va a volver a comenzar de nuevo o aceptar me equivoqué, inicio de nuevo.
Estoy hablando de que cada día necesitamos saber qué son nuestras prioridades y necesitamos establecerlas nosotros, porque si nosotros no lo establecemos, la gente, el tiempo, la vida, los que nos rodean, van a llenar nuestra vida con cosas que no son prioritarias. Usted y yo necesitamos ser personas que establecemos prioridades continuamente. Definitivamente la relación con Dios es prioridad. Nuestra familia es prioridad. Nuestro servir a Dios es prioridad. Nuestro hacer las cosas correctamente con los miembros del equipo es prioridad. Y podemos establecer, le quiero mencionar algunas de ellas, principios sobre prioridades. Número 1, trabajar con más inteligencia trae más resultado que trabajar más duro. Hay quienes les gusta el activismo, que quieren ver que estén pasando muchas cosas, pero no necesariamente eso nos da resultado. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, ¿cómo yo puedo en mi equipo ayudar a mi líder y enseñarle algo que le puede traer esa inspiración, ese discernimiento, esa inteligencia, para que lo que estemos haciendo, en vez de poner más horas de trabajo, en vez de poner más esfuerzo en ese sentido, pongamos más inteligencia? Ahora, no estoy diciendo que el ministerio es fácil, que debe ser fácil, que debemos dejárselo bien facilito a todo mundo, porque lo fácil muchas veces no trae resultados. El ser inteligentes en lo que estás haciendo no quiere decir que trabajas menos, pero hay quienes piensan que trabajar más duro es igual a resultados, y tú puedes trabajar el doble de duro y no tener resultados. Quizá, ¿qué tal si tú trabajaras en el nivel que estás trabajando, pero con más inteligencia de parte de Dios? O quizá la inteligencia que Dios te da te va a enseñar que tienes que trabajar más. Pero nunca trabajar más duro traerá más resultados que trabajar con inteligencia. Número 2, principio sobre prioridades. Lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Todos los días habrá muchas cosas muy buenas que puedas hacer. Pero lo mejor en hacer es lo que necesitas hacer. Es bueno, un ejemplo, bueno ayudar a la gente, pero no estoy en la presencia de Dios orando. Ok, empiezas a ver la diferencia. Es bueno servir en el ministerio, pero es mejor ayudar a otros a que sirvan en el ministerio. Es bueno ser el líder del equipo dando instrucciones, pero es mejor ser el líder del equipo dando ejemplo. Entonces tú puedes enseñar que hay cosas que son buenas, no son malas necesariamente, pero hay unas mejores. Y tu función es como líder reconocer qué es lo bueno que es enemigo de lo mejor que yo debo de estar haciendo. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi habilidad? Número 3, ser proactivo es mejor que ser reactivo. Debemos de empezar a tener prioridades que nos llevan a establecer este pensamiento. Yo no puedo estar reaccionando solamente a la vida. Yo tengo que ser proactivo. ¿Qué quiere decir? Yo necesito planear más cosas que sucedan en mi vida. Necesito planear que más cosas sucedan en mi equipo, en mi liderazgo. Tengo que planearme el crecer y no porque me está yendo muy mal reaccionar a eso y empezar a decir quiero crecer. Necesitamos ser proactivos en nuestra vida espiritual, en nuestro liderazgo. Número 4, una verdad sobre las prioridades. Si tú no te organizas, agonizas. Organiza o agoniza, pero las dos no las puedes hacer. Tienes que tener esa prioridad. Organízate. Organiza tu tiempo. Organízate. Organiza tu familia. Organiza tu trabajo. Organiza tus finanzas. Organiza tu tiempo de ejercicio, tu salud. Organiza tus relaciones, tus amistades, tu noviazgo, tu matrimonio. Revisa tu vida y fíjate si hay algún desorden. Si hay una desorganización, porque eso te va a causar agonizar, te va a causar sentirte mal, te va a causar no lograr cosas. Entonces, organizarnos es prioridad para nosotros como líderes. Les invito a que podamos orar, que Dios nos guíe a cómo crecer en sabiduría, en madurez, en nuestra vida espiritual, en conocimiento de su palabra, en cómo trabajar mejor con la gente, en cómo traer soluciones a todo conflicto y no temer a los conflictos, sino enfrentarlos de una manera sabia, prudente, con amor, con humildad, con sencillez y siendo ejemplo a todos los que están sirviendo con nosotros en el ministerio. Oremos. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición y el privilegio que nos das de servirte. Permítenos seguir creciendo y poder ser esos líderes de líderes que son ejemplo y que ayudan a los equipos y que puedan ser empoderados cada persona en el equipo para crecer y hacer el llamado que les has dado, Señor. Permítenos ser parte de ese proceso, esa bendición y permítenos seguir creciendo como iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito, cada domingo acompáñanos en la iglesia siempre o las enseñanzas que tenemos los viernes. En Iglesia Nueva Vida eres bienvenido y creemos que tú puedes crecer con la nueva oportunidad que Dios te da. Que pases un bonito día.